Estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser, con tu amor atráeme. Muy buenos días, Dios los bendiga muchísimo. Bueno, quiero compartirles un mensaje en el día de hoy. Y este mensaje está basado en las escrituras, específicamente en Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y el 2. Dice así la palabra de Dios. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, en primer lugar encontramos aquí en Hebreos capítulo 1, el versículo 1, encontramos y dice que Dios habló. Entonces debemos que tener muy en claro que Dios habla. Algo que tenemos muy en claro es que dice que Dios habiendo hablado. Entonces la escritura habla que Dios en la época del Antiguo Testamento Él se manifestaba a las personas de diferentes formas. Por ejemplo, se manifestaba con Moisés, se manifestó en la zarza ardiente. También Dios en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a Elías con un susurro apacible y delicado. Esto es con una voz muy delicada. También dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que Dios se manifestó a través de habló a través de una asna o a través de una burra, habló. Pero mis queridos amigos, usted que me está escuchando, hay muchas personas que dicen que Dios no existe, pero podemos llegar a una conclusión que Dios sí existe. Dios sí existe, por lo tanto no tenemos excusa de creer o hacernos creer o hacerles creer a otras personas de que Dios no existe, ¿sí? Porque aquella persona o aquellas personas que dicen que Dios no existe simplemente es una persona necia o simplemente es una persona incrédula. Bueno, quiero compartirles aquí en Romanos capítulo 1, el versículo 20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quisiera resaltar esta parte donde dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, aquella persona que dice que Dios no existe está en un grave error. Es una persona necia y es una persona incrédula. ¿Por qué? Porque Dios, como lo podemos ver, Dios se revela a través de su creación. Vemos el firmamento, vemos esas nubes tan hermosas, vemos ese firmamento, ese azul tan hermoso, vemos las cordilleras que vemos allá al fondo, las cordilleras, las montañas. Vemos ese paisaje tan hermoso y eso es testimonio de que existe Dios, de que alguien creó, que hubo en este caso como un arquitecto que creó eso perfecto. Inclusive podemos vernos a nosotros mismos. Nosotros somos creación de Dios. Nosotros no hacemos parte de la evolución como algunos los han enseñado, que nosotros venimos de parte del mono o hacemos parte de la evolución. Nosotros somos creación de Dios y nosotros somos testimonio de que existe un creador, de que existe Dios. Aquí en el Salmo 19, versículo 1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como lo dije antes, vea, los cielos cuentan la gloria de Dios. Este cielo, los rayos del sol que en este momento estamos disfrutando
cuentan la gloria de Dios y dicen que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos disfrutando en el día de hoy y que ustedes disfrutan allá, eso hace parte de la creación de Dios. En Marcos capítulo 1 versículo 14, el versículo 15 dice así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Como dije al principio, aquí en Hebreos capítulo 1, pero ahora el versículo 2 dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces quiero compartirles y decirles que ahora Dios nos habla a través de su Hijo, Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos habla a través de su palabra. Lo podemos ver en los evangelios, como nuestro Señor Jesucristo deja sus palabras plasmadas acá, en este caso en los evangelios. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También Jesucristo nos habla a nosotros y nos dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. También dice la palabra de Dios, dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién es? En Jesucristo. Entonces hoy, en estos tiempos, Dios nos habla a través de su Hijo, Señor Jesucristo. Nos habla a través de su palabra. Y nuevamente aquí donde dice que nuestro Señor Jesucristo, diciendo así, diciendo después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea que Jesucristo nos dice: arrepentíos en el día de hoy. Los invito a que crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque hoy Dios nos habla es a través de su Hijo, Señor Jesucristo. Entonces yo los invito a que nos pongamos a cuentas para con Él, los invito a que le entreguemos nuestras vidas a Él. Jesucristo nos va a llamar a cuentas y Jesucristo, Él es el que puede perdonar nuestros pecados, Él es el que nos puede dar la vida eterna, Él es el que puede sanar nuestras dolencias y Él es el que nos puede acercarnos al Padre. Porque lo que nos aleja de Dios es nuestro pecado, pero el que quita nuestro pecado se llama nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es nuestro Salvador y Jesucristo es nuestro Creador. Bueno, para concluir, los invito a que lean la Biblia, los invito a que lean la palabra de Dios y que reconozcamos que hay un Dios grande y poderoso, como le dije antes, que hizo los cielos y la tierra. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones.